Hola, saludos, bienvenidos a un nuevo video de lengua y literatura. Hablaremos de voz activa y voz pasiva. Cuando nos comunicamos, pensamos, ¿estoy hablando en voz activa o en voz pasiva? ¿Y cuál es la estructura, el componente de esto? Vamos allí. Entonces, cuando decimos voz activa, se refiere exactamente cuando tenemos la voz en el sujeto gramatical, es decir, coincide el agente con la acción expresada y ejerce sobre ese objeto. Entonces, yo digo algo y estoy haciendo esa acción a través de un verbo. En cambio, la voz pasiva es cuando el sujeto gramatical recibe o padece de acción del verbo, no está haciendo generalmente la acción de este verbo y coincide con el sujeto. Más o menos por allí podemos determinar y saber exactamente lo que estamos pensando. Dicho de otra manera, la voz activa es la voz en la cual el sujeto realiza, ejecuta o controla la acción. Obviamente la acción del verbo. Es decir, el sujeto es un agente. Si yo pongo Pedro come pan, la acción del verbo comer, ¿no? ¿Y qué está comiendo? Pan, accionando, ¿sí ven? El verbo come está en voz activa, porque el sujeto Pedro realiza la acción de comer y de mascar y de sentir. ¿Y cuál es esta estructura? Sujeto, que es Pedro, el verbo, que es comer, y el complemento, que es pan, ¿no es cierto? O la circunstancia. Yo devuelvo el libro, y yo, sujeto, devuelvo el verbo, devolver estoy entregando. ¿Qué cosa? Complemento, el libro. Por ahí más o menos vamos determinando. En cambio, la voz pasiva es una construcción, un conjunto en que algunas por lo cual se presenta en forma pasiva. No hace la acción directamente, mientras que la acción ejecutada por el verbo es desempeñada por el complemento. Entonces, al revés, la acción lo hace no el objeto, sino el verbo está accionando solito a través del sujeto que está o que se dejó hacer. Allí está la estructura, en cambio. Sujeto es pasivo, el verbo más en participio y un complemento. Si decía yo devuelvo el libro, ella estaba en activo, en cambio digo el libro es devuelto o fue devuelto por mí. ¿Quién es la acción? El libro, pero el libro no es un sujeto, ¿no? Es un objeto. Bien. Aquí algunos otros ejemplos para su mejor entendimiento. Primero en activo, luego en pasivo. Pablo riega las hortalizas del rancho. Riega, por supuesto, con agua. Dice que la acción está regando, está poniendo agua en las plantas. Y si digo en voz pasiva, las hortalizas del rancho son o fueron regadas por Pablo. Fueron, no es activo, ¿no? Es participio. Miguel pasea el gato. El gatito le llevaron a pasear. La acción es pasear, está en movimiento. El gato es paseado por Miguel, es en cambio en voz pasiva. Pepe corre los 100 metros. Ese momento está accionando. Los 100 metros fueron corridos, son corridos por Pepe. Los 100 metros no es un sujeto, es un objeto, ¿no? Plácido Domingo canta ópera. La ópera es cantada por Plácido Domingo. Mire, no está accionando el Plácido Domingo, sino aquí el que supuestamente está accionando es la ópera, ¿no? Aquí otros varios ejemplos de ejercicios. Mi hermanito rompió la ventana de la sala. Y como digo en voz pasiva, la ventana de la sala fue rota por mi hermanito. Un incendio, fire, que es en inglés, destruyó esas casas. Esas casas fueron destruidas por el incendio. Un huracán tumbó, file, asimismo en inglés, los árboles. El huracán tumbó los árboles. Y en voz pasiva, el huracán es el que hace que caigan los árboles, ¿no? Pero en cambio en voz pasiva los árboles fueron tumbados por un huracán.
un fuerte aguacero, shower, inundó los prados. Los prados no fueron inundados por el aguacero. En la voz pasiva vemos que vamos a definir, a verificar que es un verbo transitivo. El hombre derribó el árbol. Es en activa porque quien hace la acción derriba, quien los hace caer al árbol es un hombre. Y en pasiva, en cambio, el árbol, ese es un objeto, no sujeto, fue derribado. En tiempo pasivo no sé en cuándo, por el hombre. Bien. ¿Cómo pasamos de voz activa a pasiva? Los libros, el objeto directo de la oración, ahora se porta como sujeto. Los libros no pueden ser sujeto, pero necesariamente como que, porque dice María compra los libros. María es un sujeto, una persona. El verbo es comprar los libros, ¿no es cierto? Es sujeto, verbo y objeto. Objeto es una cosa, ¿no es cierto? Un libro, una piedra, un carro, un árbol, etc. Ahora se porta como sujeto, ya que el adjetivo que se forma a partir del verbo concuerda en este sintagma nominal. Los libros, entonces, miren la flecha. Los libros, este pasa a ser pasiva, tratando de tener o obtener como fuera sujeto. Son comprados. Es un verbo transitivo, ¿no? Por eso es pasivo. Y el agente sería María. Siendo un sujeto, María, una persona, pasa a ser un agente. Entonces, en voz pasiva sería objeto activo más el ser, el verbo en participio y el agente. En cambio, en la voz activa es sujeto, verbo y objeto. Espero que esté claro, ¿no? Ahora, aquí nosotros podemos reflexionar, pensar y decir, bueno, en voz activa, pongámosle el nombre de Elisa. Elisa transmite el mensaje a los oyentes. María transmite. Entonces, en voz pasiva sería, el mensaje fue transmitido por María a sus oyentes. Podemos también tomar de esa manera. Aquí le decía en voz activa sujeto y predicado, y en voz pasiva predicado y sujeto. Así podemos ir determinando estas dos formas de comunicarse. La voz de un accidente gramatical del verbo, decimos que la voz de un verbo, ¿qué es la voz de un verbo? Es un accidente gramatical. ¿Qué es la voz de un verbo? La voz de un verbo dice que el sujeto de la oración hace la acción del verbo. Pedro camina, ese accionar. Que el sujeto recibe la acción del verbo, hecha por otro sujeto. ¿Ya? El ratón come queso. El ratón, él va a accionar el comer queso. Y luego el queso fue comido por el ratón. Puedo decir la escucha activa, ¿no? Mario comunica el perdón a Susana, a su compañera. Y en voz pasiva sería al revés. Esto es más o menos lo que podemos añadir en voz activa y pasiva cuando nos comunicamos, y es natural que debemos comunicar en voz activa para profesar esa chispa de la vida. Gracias por ver mis videos. No se olviden de dejar un like si te gustó. Nos vemos en una próxima ocasión.